Olá a todos, eu sou a Sofia, vou falar em português, espero que percebam. Primeiro que tudo, quero agradecer o convite para estar aqui. Eu estou a representar a Associação O Núcleo Feminista de Évora. É um prazer estar aqui, ver aqui alguns professores que tive da Universidade de Évora e estudantes também de Sociologia e ter este intercâmbio também convosco. Esta mesa que temos agora, vamos falar sobre a educação para a cidadania, direitos humanos e ODS. Começa primeiro, peço desculpa, começa primeiro Germaine Anton, frequenta o 4º ano de dupla licenciatura de Direito e Ciências Políticas na Universidade Carlos III de Madrid e atualmente realiza um intercâmbio académico na Universidade de Nápoles, dentro do programa europeu Erasmus, no qual se especializa em Direito Público e Políticas Participativas. As suas inquietudes e trajetória associativa levaram-no a dar os primeiros passos no movimento Scout Católico, onde continua. É também secretário da Cruz Vermelha da Juventude, na Cantábria, e atualmente ocupa a Secretaria do Conselho da Juventude de Espanha. A sua participação no ativismo ecologista inicia-se na Associação de Habitantes de Bézia, sim. E seguindo-se posteriormente na sua participação na Cantábria, na fundação do coletivo climático Friday for Future. Sí. ¿Qué puedes? Muchas gracias a todas. Bueno, en primer lugar, creo que es importante poner en contexto dónde venimos tanto Pablo y como yo, que es principalmente del Consejo de la Juventud de España, que es el organismo que representa a las personas jóvenes en todo el Estado español. Y al igual que está el Consejo de la Juventud de Extremadura, pues nosotros estamos en el ámbito estatal trabajando en diferentes cuestiones. Dentro de las cuestiones que trabajamos, una de las principales es la participación. A lo largo de estos años se está denotando por las entidades que forman parte del Consejo de Juventud, tanto Scouts, Cruz Roja, en un largo etcétera, un grave problema de falta de participación. Por eso estamos iniciando un análisis profundo y largo del estado de la participación de la juventud española. No solo la participación en el ámbito institucional, sino principalmente en redes informales, en movimientos asociativos. Y de aquí surge un poco esta comunicación. Surge porque al final una de las grandes formas de participación actualmente de la juventud es a través de movimientos sociales o movimientos asociativos relacionados con el cambio climático. Todos estos movimientos relacionados con el cambio climático tienen su origen principalmente en el año 2018, cuando se publica el informe del panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Y esto lo que viene a resaltar es, al final, se resalta la gran evidencia científica que hay de que existe un problema medioambiental muy severo. La evidencia científica produce una gran movilización social. Y por eso presentamos este breve estudio que tiene una metodología descriptiva, es un estudio de caso, es decir, analizamos las evoluciones de los diferentes movimientos asociativos informales que ha habido tanto en el Estado español como en Portugal de 2018 a 2022, haciendo hincapié sobre todo en el periodo prepandémico y en el periodo postpandémico como gran piedra angular sobre el cual cambió el paradigma de la participación juvenil en la península ibérica. Del marco teórico partimos de la base de la definición del movimiento social. Para ello seguimos los estudios de la Porta y Dani del 2005, que vienen a definir lo que es un movimiento social, porque realmente los movimientos sociales, al ser muy heterogéneos, y esto se debe principalmente a una cuestión, y es que en el ámbito académico muchas veces se analiza la participación a nivel institucional, la participación administrativa, a través de consultas públicas, la participación a través del voto, la participación principalmente también a través de partidos políticos, pero nunca la participación informal. Y se hablaba esta mañana en la conferencia inaugural. Hay muchas formas de participar, hay muchas nuevas formas de participar, innovadoras, que han cambiado y que vienen a revolucionar y que vienen a significar cómo nosotras, las jóvenes que estamos aquí presentes, hacemos incidencia política, que ya no viene a ser solo a través de participar en procesos formales dirigidos y diseñados por adultos y no adaptados a la realidad de los jóvenes y las jóvenes, sino que hay que
poner el foco y hacer hincapié en movimientos sociales informales que hacen grandes, porque si tenemos una ley de cambio climático en España, si se ha declarado la emergencia climática en España, en Portugal y por la Comisión Europea, se debe principalmente a los movimientos asociativos informales y no estructurados que ha habido a lo largo de 2018-2023. Por ello, destacamos 3 características fundamentales de los movimientos sociales. Por un lado, que tienen unas orientaciones conflictuales, es decir, tienen un conflicto, tienen un fin, tienen un logro, o no logro, pero tienen un fin, es decir, tienen un objetivo. En este cambio, conseguir que los poderes públicos implementen políticas públicas que logren frenar el cambio climático. En segundo lugar, tienen una característica fundamental de su organización, es que tienen redes densas e informales, es decir, se comunican entre ellas, se organizan entre ellas, hablan entre ellas y todo esto, es decir, tiene una acción organizativa definida claramente. Y en tercer lugar, tiene una identidad colectiva, es decir, aunque no estén estructuradas, aunque no tengan un CIF, porque parece ser que la administración pública, si no tienes un CIF, si no tienes una sede social, no te reconoce tu existencia, pero ellas sí que reconocen su propia existencia, es decir, tienen una identidad colectiva. Saben que pertenecen a un movimiento social, saben lo que hacen, saben lo que pretenden y se identifican entre ellas como forma de un grupo. Y bueno, ahora la siguiente parte la va a presentar Pablo, que es el responsable de Acción Climática y Comunidad LGTBIQ+, del Consejo de la Juventud de España y estudiante posgrado de la Universidad de Granada. Bueno, en esta intervención que estamos haciendo aquí compartida, que nos gusta la investigación en conjunto, yo creo que también es bonito, mi compañero Germán ha hecho como un relato más teórico de lo que es, que soy muy alto me dicen, de lo que es un poco los marcos teóricos de participación, y yo vengo a hacer un poco un análisis más del estudio de caso, que es lo que vimos en la metodología. Creo que todas y todos los que estamos aquí podemos pensar en cómo se ha ido desarrollando el movimiento climático desde los años 80 hasta hace 4 años, ¿no? Todos nos suenan grandes organizaciones como puede ser Greenpeace, WWF o Ecologistas en Acción a nivel español. Estas entidades fueron sin duda esenciales para ese desarrollo climático, pero ha sido desde hace 4 años, lo podemos situar incluso en 5 años, en 2018, cuando comienza una nueva oleada masiva de protestas juveniles, ¿no? Y aquí es donde queremos poner el foco, Germán y yo, en esta investigación, es decir, ¿qué pasó hace 5 años? ¿Por qué se ha transformado el movimiento climático? ¿Y por qué es esencialmente joven, ¿no? ¿Por qué ha sido la juventud la que se ha puesto en pie para reivindicar la crisis climática? No cabe duda que los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, son cada vez más alarmantes. En Europa tuvimos el paradigmático ejemplo de Greta Thunberg poniéndose en pie en Suecia, y eso creo que marca un antes y un después en cómo se entendía el activismo climático en Europa y a nivel internacional. Desde luego no fue la única activista, hubo activistas por todo el mundo. Y ahí podemos comenzar la primera fase del activismo climático que estamos analizando, en esas protestas climáticas que empezaron siendo escolares y que transformaron la realidad. En 2019, la huelga global por el clima se situó en 10 millones de participantes, algo que nunca había conseguido Greenpeace en todo su año de historia, por ejemplo, porque estaba haciendo un activismo climático diferente, no porque no fuera importante lo que hacía. Si analizamos de esas 10 millones de personas cuál fue el grueso de personas jóvenes, podemos decir que la media edad se situó en 16 a 18 años. No hay ningún precedente de que gente tan joven se hubiera movilizado de manera tan grande en toda la historia de la humanidad. Es decir, creo que es un hito histórico lo que estamos diciendo aquí de la participación juvenil y además que fuera concretamente sobre materia climática. No hay duda de que la interrelación entre el futuro que vamos a vivir, el planeta que nos vamos a quedar, con la preocupación por cómo se están gestionando las políticas públicas medioambientales es una relación brutal que hizo que personas de 16 a 18 años se movilizaron de esta forma masiva. La segunda fase que analizamos es ya en pandemia. La participación callejera disminuye por las restricciones, que por cierto, según datos del Instituto de la Juventud de España, las personas jóvenes siguieron en un 90% las indicaciones del gobierno sobre confinamiento, por lo tanto no fueron grupos disidentes, y es en este momento cuando surge la Asamblea Ciudadana por el Clima, mucho más institucionalizada, que se crea por la Ley 7/2021 de 20 de mayo del Gobierno de España, que ya había reconocido la emergencia climática,
Y también es otro hecho histórico, es decir, vamos de hecho histórico en hecho histórico. La Asamblea Ciudadana por el Clima es el primer ejercicio de participación pública y democrática que se constituye mediante ley en España. Es decir, que por primera vez unas Cortes aprueban un ejercicio de participación democrática. Fueron 100 ciudadanos elegidos al azar. Es verdad que ciertos problemas en la organización y ha habido crítica en relación a cómo se organizó, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima en Francia. Es decir, esto ya venía siendo una oleada de participación cívica. Y es verdad que las conclusiones de la Asamblea Ciudadana por el Clima han sido muy fuertes, muy potentes. Entre algunas cosas plantean el decrecimiento como nuevo modelo económico, pero no han sido vinculantes para el Gobierno de España. Ahí es donde está la pega. Y la tercera fase, que sería la última parte de nuestra investigación, hemos visto una participación, una movilización juvenil protagonizada por movimientos como Extinction Rebellion o Fridays for Future en todo el mundo, una segunda parte de constitución de asamblea ciudadana, que sobre todo se da en Europa, y luego una tercera fase donde ya no se producen movilizaciones masivas como vimos anteriormente, pero empieza a concretarse mejor los objetivos. Creo que todos los que estáis aquí habéis visto gente tirando pintura a cuadros. Hoy ha salido en la primera charla. Luego, si queréis, en el turno de preguntas debatimos sobre este tema que yo creo que ha sido muy controvertido, pero ha situado de nuevo el debate en las redes sociales a nivel global, ¿no? Otro hecho histórico de cómo el activismo, la desobediencia civil, la participación ciudadana se ha colado de nuevo en el debate público, situando la crisis climática como un factor elemental. Por último, decir que la memoria anual de la Fiscalía Española en el 2022 situaba que estas personas eran potenciales terroristas climáticos, lo cual no deja de ser sorprendente la criminalización que se hace desde una institución como es la Fiscalía hacia activistas climáticos que con mayor o menor legitimidad están poniendo encima de la mesa un problema global que nos afecta a todas. Muchas gracias.